Bien, hermanos, vamos a entrar en la homilía, como llaman algunos, o sermón para el día de hoy. Vamos a continuar con nuestra serie de mensajes expositivos a través de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Ahora estamos en el capítulo 3. Ya vimos los primeros versículos. Como el hermano anunció, yo le he puesto a este sermón el título Tiempos peligrosos, porque es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que estos son tiempos peligrosos. De eso ya hablamos. Recordemos que el apóstol Pablo advierte al pastor y advierte a la iglesia sobre los tiempos peligrosos, como estos que estamos viviendo. Y él menciona algunas características de las personas de estos tiempos. Y muestra el peligro también, no solo afuera, sino que cuando el mundo se vuelve de esta naturaleza y cuando abunda el pecado y todos estos problemas, es más peligroso cuando este tipo de personas ingresan en la iglesia y no quieren arrepentirse. La iglesia es para todos los pecadores, todo el que quiera arrepentirse. Tiene aquí brazos abiertos y nosotros los recibimos con todo el corazón. Pero tiene que dejar sus pecados afuera, tiene que arrepentirse en su vida personal, tiene que de verdad seguir a Cristo como nos lo dice la Escritura. De manera que aquí voy a repetir los primeros versículos del capítulo 3 de Timoteo que ya vimos y continuamos donde quedamos. Dice así entonces Pablo en esta carta que se llama una carta pastoral a un pastor llamado Timoteo, le dice: también debes saber esto, que en los postreros días, o sea, en estos días, eso quiere decir postreros, los últimos, han pasado 2000 años desde que él escribió esta carta. Vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Creo que hasta ahí quedamos, hace 8 días. Vamos a continuar entonces, describiendo las características de los hombres de estos días. Y cuando yo estaba mirando esto, pues uno dice: esto es una fiel fotografía, un fiel retrato del mundo que tenemos ahora, de la sociedad que tenemos ahora. Entonces habíamos quedado en que la gente de nuestro tiempo es soberbia, y ya explicamos eso. Y hoy vamos a ver a partir de lo que sigue diciendo acá, que dice que también serán blasfemos. ¿Y qué es una blasfemia? Pues es una difamación, una calumnia, personas que son de esa manera de pensar. Pero también sigue diciendo que no solo blasfemos, sino desobedientes a los padres, dice acá el apóstol. Terrible que en nuestros tiempos se vayan volviendo así. Una generación que no respeta a sus padres. Violan el 5º mandamiento de la ley de Dios. Y ese es el signo de una civilización decadente, cuando la juventud pierde todo el respeto por la edad y no reconoce que tiene una deuda casi que impagable y un deber sagrado con aquellos que le dieron la vida, es decir, con sus padres. Y esa es una característica de nuestra cultura pecaminosa, y la iglesia no es ajena a este problema.
Hoy se está viendo una generación de jóvenes y niños que son desobedientes a sus padres. Yo estoy de acuerdo con esto. Alguien decía, esta es una generación de niños rebeldes. Y eso pone en peligro el concepto de la familia, porque cuando una sociedad se vuelve así, casi que anárquica, no hay obediencia, no hay reglas, no hay buen comportamiento, pues se degenera la familia, que es la célula básica de la sociedad. Y la palabra nos dice que los padres no pueden tolerar la desobediencia en sus hijos. Ahora, nosotros encontramos que en el Antiguo Testamento esto era un pecado sumamente grave. Vamos a mirar Deuteronomio 21:18, pero usted tenga listo porque ya regresamos otra vez aquí a 2 de Timoteo. Pero en Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, Deuteronomio en el capítulo 21, versículo 18, Dios había dictado algunas leyes para la nación, para su pueblo escogido en la antigüedad. Dios quería formar un pueblo santo, de gente santa, con familias santas también. Y aquí en Deuteronomio 21:18, pues entre las muchas leyes que menciona aquí el autor, aquí en el versículo 18 dice de lo que estamos hablando. Dice, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, de estos hijos que no respetan, que son desobedientes, que son rebeldes, dice, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, ante los líderes que aplicaban también la justicia, no solo la enseñanza moral, sino también la justicia. Y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Dura medida en ese entonces, ¿no? Recordémonos que también existía la ley del talión, ¿no? El que la hace, la paga. Ojo por ojo, diente por diente. Y en la familia también. Menos mal que era el Antiguo Testamento y una época diferente. Hoy estamos en el Nuevo. Cristo es un Dios de amor y de rescate, de restauración y de perdón. Pero el Señor sigue siendo el Señor. Y dice que nosotros no podemos tolerar la desobediencia como padres. Pero también como padres necesitamos crear un ambiente familiar donde no se frustre a los niños, donde se les respete, se les ame, se les enseña a ser responsables y se les lleve al conocimiento de Dios. O sea que hay responsabilidades de los hijos, pero responsabilidades de los padres también. A veces los hijos son rebeldes por culpa de los padres, de la falta de sabiduría en su educación. Pero es una de las características de nuestro tiempo, y lo dice aquí Pablo, y lo dijo hace ya casi 20 siglos, ¿no? Los tiempos que estamos viviendo son tiempos donde habrá una generación blasfema, desobediente a los padres. Y sigue diciendo, volviendo allá, 2 de Timoteo 3, sigue diciendo luego, ingratos, impíos. ¿Y qué es ser ingrato? Ser ingrato es ser desagradecido. Al no tener la gracia de Dios, pues no son agradecidos con nadie.
Decía un filósofo alguna vez, el defecto más grave del hombre es la ingratitud. La ingratitud. Porque las personas desagradecidas no agradecen ningún favor, como si toda la humanidad estuviera en deuda con ellos. Y lo peor, la gente no es agradecida con Dios mismo. Siempre están quejándose, queriendo más, y nada los tiene contentos, porque creen que ellos merecen todo y tienen todos los derechos. Por eso son impíos e ingratos. Y sigue diciendo aquí en nuestra lista de características, dice también el apóstol, sin afecto natural. Sin afecto natural. Tienen más afecto a los animales, es lo que él está diciendo, los animales. Los animales cuidan sus crías y las defienden. ¿Cuál? Los animales. Un hombre que mata a su propia familia, como hemos visto recientemente aquí en Colombia, muestra que tenemos una sociedad envilecida. Matan a los niños y los arrojan a la basura. Eso es una sociedad donde la gente como característica tiene lo que dice aquí la palabra. No tienen afecto natural. Es natural que uno ame a sus hijos y su familia y quiera lo mejor para ellos. Pero la característica del pecado hoy en día es terrible, es esta. Una generación que mucha gente no tiene afecto natural. Y lo estamos viendo. Luego sigue diciendo acá, sin afecto natural, implacables, personas que no tienen misericordia, no perdonan, no tienen palabra. Además, calumniadores. La palabra calumniador es la misma palabra para el diablo. Viene de una raíz griega que se llama diabolos. Una persona calumniadora es una persona diabólica. Se trata entonces de esas personas que buscan acabar el buen nombre de otra. Es tal el odio que dicen mentiras y calumnias sobre la otra persona. Por eso nosotros como cristianos tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, hermano. No dar crédito rápidamente a lo que se nos dice sobre alguien, si la persona que lo está diciendo no es de confiar. Ya a veces tenemos personas que dicen cómo le parece que fulano, que sutano, y uno les dice, ¿y dónde están las pruebas? No, fue que me dijo fulano y sutano y mengano, y todas esas cosas tan terribles, ¿no? Porque les encanta la calumnia. Nosotros sabemos que para escuchar lo que se dice de otra persona tenemos que investigar si lo que dice es cierto, pueden ser mentiras, y estamos conectando entonces con la calumnia, que es algo pecaminoso y que Dios detesta. Y sigue diciendo aquí, además de la calumnia, sin afecto natural, implacables, calumniadores, dice intemperantes. ¿Cómo es una persona intemperante? Es una persona sin control, para nada. No tiene control en la vida, no tiene dominio propio. Y luego dice, crueles, aborrecedores de lo malo. Yo estaba mirando esto de crueles y también aborrecedores de lo malo, y es sencillamente los que no aman las cosas de Dios, no aman lo bueno, les gusta lo malo, simplemente es eso. Y luego dice en el versículo 4, traidores. La gente de nuestro tiempo serán traidores, dice aquí la palabra de Dios.
La falta de lealtad. La falta de lealtad. Hay un pasaje del Salmo 55 que vale la pena mirarlo. Salmo 55, lo que dice David. Nosotros sabemos que David tuvo muchos problemas terribles, a pesar de que la Biblia dice que él era un hombre con el corazón de Dios, pero tuvo grandes problemas. Y en este tema de la traición también. Mire lo que él dice aquí en el Salmo 55 a partir del versículo 12. Aquí David está sumamente triste, deprimido, quejándose de una situación. ¿Qué dice él? Dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. Él dice que tuvo problemas con alguien y dice, si hubiera sido un enemigo, bueno, ya sé que es un enemigo. El Señor Jesucristo dijo que nosotros tendremos enemigos. Él no dijo que los cristianos van a vivir una vida llena de alegría, llena de amigos. No, Él dijo que tendremos enemigos. Y David dice, me afrentó un enemigo, perdón, no me afrentó un enemigo, lo cual yo hubiera soportado. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Ya yo sé que me aborrece, entonces yo lo evito. Sino tú, señala a alguien, hombre al parecer íntimo mío. Parece que David tuvo a alguien a quien él consideraba un gran amigo. Mi guía y mi familiar, parece que también era familiar de la casa de David. Y era un maestro, había sido maestro de David. Que juntos comunicábamos dulcemente los secretos. Qué amistad tan grande, ¿no? Cuando uno tiene un amigo al que le cuenta sus secretos y él también, y uno guarda el secreto y uno es leal. Dice, juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos amistad en la casa de Dios. O sea, iban a adorar juntos al templo con esa persona. Y entonces ahí sigue hablando de ese asunto, pero está muy triste por esta situación, por la falta de lealtad que experimentó con esa persona. Las personas traicioneras son un peligro para la iglesia, y aquí lo menciona. Se acercan a uno, lo abrazan, lo besan, y apenas da uno la espalda, entonces le clavan el cuchillo. Quieren destruirnos, fingen amistad y luego quieren tomar esa información que han obtenido de uno para usarla y destruir. Hay un famoso pastor que dijo lo siguiente, es famoso, no lo quiero nombrar, pero él dijo lo siguiente, escuche, la iglesia está llena de gente traicionera, no son genuinos, no son sinceros, no son reales y te traicionarán. Bueno, el propio Jesús tuvo 12 discípulos y había uno que era traidor. Si al Señor le sucedió eso, ¿cuánto más a nosotros? ¿Verdad? Pero aquí lo menciona como una de las características del mundo que estamos viviendo. Versículo 4 dice traidores, ¿no? Y luego dice impetuosos, infatuados, esas personas precipitadas, imprudentes, no las guía el bien, sino el mal, se envanecen, son altivos, de eso estuvimos hablando mucho también ya. Y luego dice,
amadores de los deleites más que de Dios. Sí, amantes del placer. Les gusta, andan en el cuento del dinero, de la plata, del sexo, de todo lo que tenga placeres y deleites, y por supuesto pecaminosos. Hay placeres que son buenos, no son malos, pero hay placeres que son pecaminosos cuando uno deja a Dios a un lado. Bien, y luego habla de una cosa tremenda también ahí en el versículo 5. Sigue diciendo el apóstol que los hombres de este tiempo, además de lo que hemos dicho, dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Apariencia de piedad. Dice, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, dice el apóstol, evítelos. ¿Y por qué hay que evitarlos? Lo que está diciendo aquí Pablo es, aléjese de ese tipo de personas, evítelas. Ahora, es verdad que hay que enseñar a los que no saben, a los ignorantes, tener paciencia con algunos mientras aprenden y se dan cuenta de sus errores. Sin embargo, hay otros que actúan hipócritamente, no porque no saben lo que hacen, sino porque son falsos y no se han arrepentido de ese pecado. Y Pablo no recomienda tratarlos con pañitos de agua tibia. Esto no se trata de amor aquí, sino que él dice, evítelos, hay que evitarlos porque no son verdaderos cristianos. ¿Verdad? Y luego sigue diciendo, además de esos que tienen apariencia de piedad, dice en el versículo 6, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿No? Es un pasaje difícil. ¿Qué querría estar diciendo ahí el apóstol? Yo estuve investigando algunas cosas, pero es lo mismo. Pablo está diciendo, esas personas con apariencia de piedad, aléjese de ellas. Son dañosas. Y parece que en los tiempos de Pablo había falsos maestros que se aprovechaban de algunas mujeres ingenuas. Aquí la llama mujercillas. O mujeres que han conocido algo del Evangelio, quizás están yendo a la iglesia, pero no han madurado. Y siempre ha habido ese problema. Mujeres, ya sean solteras o amas de casa, ¿no es cierto?, que sufren y están llenas de problemas, angustiadas, deprimidas, tristes, insatisfechas en su matrimonio. Y viene alguien que les aconseja cómo salir de sus problemas. Y le da lindos consejos, pero es un falso maestro. ¿Y qué pasa cuando una mujer es fácilmente engañada? Pues que empieza a tener problemas en su casa, problemas en su matrimonio, y empieza a sacar argumentos equivocados, y todo eso trae mucha destrucción al hogar, a la vida familiar, porque afecta negativamente. Y este es el mundo que nos ha tocado vivir hoy. Ahora, luego en el versículo 8 sigue diciendo algo más el apóstol. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Está hablando de los hombres que están en todos estos pecados. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Entonces, ¿de quiénes está hablando él aquí también? De los oponentes. Y sobre todo de los que se oponen a la iglesia
Y vamos a ver por qué. Menciona dos personajes. Dice que hay gente que se parece a Janes y Jambres. ¿Y quiénes eran ellos, Janes y Jambres? Bueno, la mayoría de comentaristas dicen que eran los nombres dados a los magos de la corte de Faraón que se opusieron a Moisés y a Aarón cuando Moisés estaba sacando a los hijos de Israel de la esclavitud de Egipto, ¿no? Al principio, Moisés y Aarón tuvieron que enfrentarse, y hay un pasaje en la Biblia, no lo vamos a leer, pero ya al final, cuando llegue, le dice Dios a Moisés: vaya y dígale al faraón, deje ir a mi pueblo. Y entonces le dice Moisés: y bueno, y si dice que no, o ¿qué voy a hacer? Y entonces le dice Dios: dígale a Aarón que tire la vara y haga un milagro para que el faraón les crea. Entonces fueron al faraón y le dijeron: Dios me manda a decirle que deje salir a mi pueblo, le dijo Moisés. Y el faraón le dijo: no, no lo hago. Hágame un milagro a ver si les creo. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué tipo de mensajeros son ustedes? Entonces Moisés le dijo a Aarón: tire la vara. Aarón tiró la vara y se convirtió en una culebra. Esa fue la demostración. Y entonces el faraón dijo: tráigame a mis magos. Y trajo a Janes y Jambres, parece. Y ellos llegaron y botaron sus varas y también se convirtieron en culebras. O sea, quedaron igual. Pero hubo una pequeña diferencia. La vara, la culebra que era de la vara de Aarón, se comió a las otras dos culebras de los hechiceros del faraón. Y por eso fueron pues derrotados y desacreditados totalmente. Pero mire usted, ¿cómo actúa un oponente de Dios? Mire, hermano, la Biblia, mire, lea el Nuevo Testamento, mire, el apóstol Pablo tuvo miles de dificultades. Aquí hay personajes que él nombra. Lea usted la carta a los Corintios y verá. Él los describe con nombre propio a estas personas. ¿Cómo son esos oponentes de Dios? Primero, resisten a la verdad. Es lo que está diciendo él acá. Ellos resistieron a Moisés. Están en contra, se oponen, se inventan cualquier clase de argumentos, toman una posición completamente en contra y sostienen su punto de vista. Como dice el dicho, denles el agua a donde le dé, ¿no? Y se niegan a arrepentirse y a reconocer que de pronto están equivocados. Así son esas personas. Pero también dice aquí que son corruptos de entendimiento. ¿Cómo es una persona corrupta de entendimiento? La idea original es una persona que tiene una mente depravada, una mente corrupta, una mente en desintegración. Eso quiere decir corrompido, ¿no? Y también son personas, dice aquí, que son réprobos en cuanto a la fe. Es decir, no pasan la prueba. Eso quiere decir un réprobo, ¿no? Uno es reprobado cuando uno no pasa la prueba. Entonces no pasan la prueba de la palabra de Dios y terminan siendo rechazados. Unos aquí decían que eran cristianos y finalmente demostraron lo contrario en la iglesia. Bien, hermanos, miren, si esta clase de personas que menciona aquí el apóstol Pablo son una realidad hoy, debemos estar en guardia en la iglesia. Debemos estar en guardia. Queremos predicar el evangelio y que la gente se salve,
Pues claro, ¿no es que esa es la misión que Dios nos ha dado? Pero la evangelización no es simplemente que crean en Cristo, sino también que se arrepientan. Entonces, si viene aquí una persona con cualquiera de estas características y nos damos cuenta, tenemos que llamarlo y decirle, mire, usted tiene que arrepentirse de sus pecados, porque usted, cualquiera de estos pecados, aborrece lo bueno, o es cruel, o es orgulloso, es vanaglorioso, nos parece que tiene apariencia de piedad, desobediente a los padres, cualquier cosa de esas, ¿no? Tenemos que predicar el evangelio, pero tenemos que decirle a la gente que tienen que arrepentirse. Si no, no hay nada. Como bautistas, nosotros tenemos un principio bíblico que nos ha distinguido por unos 400 años. Investíguelo. ¿Cuál es ese principio que tenemos nosotros durante 4 siglos en todo el mundo? Como iglesia bautista, buscamos que las personas que se hacen miembros de la iglesia sean personas regeneradas, es decir, nacidas de nuevo. Ahora alguien dirá, pero eso ¿cómo hace uno para saber eso? Bueno, el Señor dijo, por sus frutos se conocerán. Si alguien viene aquí y dice, yo quiero ser miembro de la iglesia, yo estoy arrepentido, y pone cara de piedad y todas esas cosas, esas cuestiones, pero pasado el tiempo no hay frutos de lo que dicen, nos está diciendo mentiras. Y tenemos, hermanos, que asegurarnos de que la persona sea regenerada. El único que hace ese trabajo es el Señor, el Espíritu Santo, ¿no? En el Evangelio de Juan, él dice lo siguiente, que a los que reciben a Cristo en su corazón, Dios les da el derecho de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es la obra del Espíritu Santo en el corazón de la persona. Como iglesia somos responsables de ser cuidadosos y enseñar, exhortar y asegurarnos que toda persona haya recibido verdaderamente a Cristo en su corazón. Hermano, yo aquí he visto, para las personas que nos visitan, yo llevo aquí bastantes años, antes no estábamos aquí. Casi voy a cumplir 40 años en el ministerio. Y he visto pasar gente aquí de toda clase. Falsos, mentirosos, traicioneros, pues, de todo lo que usted quiera. ¿No es cierto? Y por eso es que digo, somos responsables. Nosotros no podemos tener una iglesia anárquica, donde todos hacen lo que les viene en gana. Como el testimonio que les contaba de aquel esposo que me dijo, no, pastor, yo no, es que los estándares de la iglesia ya son muy exigentes, son altos. Le dije, sí, hermano, son altos, tiene que someterse, ¿no? Nadie puede hacer lo que se le venga en gana. No, si se hace miembro es porque está dispuesto a someterse a las reglas de la iglesia, ¿no? Tiene que obedecer la palabra, lo que la palabra dice. Debe congregarse. En esta mañana aquí hay gente que no ha venido y es miembro de la iglesia, se hizo miembro. Ahora, puede que tenga una causa justificada, claro. Pues si amaneció enfermo, ¿qué va a venir aquí? ¿No? Pero hay muchos que tienen la costumbre de fallar a la iglesia y faltar al culto de adoración a Dios. Y aquí venimos es a adorar a Dios, a darle gracias y clamar a Él para que nos ayude, ¿verdad? Entonces, hay que congregarse, eso es un mandato de todo miembro de una iglesia. Si se hace miembro, debe sostener la iglesia con sus diezmos y ofrendas. Asimismo, servir en cualquier ministerio que lo necesite.
Si la iglesia tiene una necesidad y usted tiene una capacidad que Dios le ha dado, de ponerla al servicio de Dios para beneficio de la iglesia, ¿no? Porque estamos sirviendo a nuestro Señor. No puede dividir la iglesia ni promover rebeliones para satisfacer su egoísmo. Como dice aquí, el apóstol lo dijo aquí en sus cartas, y hay muchos versículos. De manera que si hay alguien en estos problemas y no se arrepiente, no reconoce esto, ¿qué sucederá finalmente con esta persona? Aquí lo dice en el versículo 9. Pablo dice, hay unas personas que se parecen a Janes y Jambres, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. 9 dice, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos, o sea, los hechiceros. ¿Qué sucederá con estas personas que no se arrepienten? No avanzarán, porque el pecado lo que hace es destruirlos. Van a persistir en sus pecados, finalmente eso se va a mostrar. Van a caer. No se saldrán con la suya por mucho tiempo, sino que finalmente mostrarán su insensatez. ¿Y qué es la insensatez? Pues mostrarán su locura, su falta de razón y todas estas cosas. Su comportamiento que ha sido irracional y falto de sentido, eso es lo que dice, lo que quiere decir la palabra insensatez. Y mire, hermano, parece que esta lista de características pecaminosas es incompleta. Hay muchos más pecados que se están viendo hoy, ¿no? Terribles, como los que menciona él arriba. Menciona todos estos asuntos de personas que hacen daño, personas que son calumniadoras, que son traicioneras, que son aborrecedoras de lo bueno, personas que calumnian, malvados, sin afecto natural, ingratos, impíos, toda esta clase de personas. ¿Cómo es esto que estamos viendo hoy en día? Personas que son casi salvajes, porque esa es otra palabra que él usa aquí, Pablo. Ese es el sentido griego, son salvajes. Una persona que llega y mata a otro, lo pica, como dicen ahora, lo mete en bolsas y lo arroja a la basura. Y lo peor cuando es la esposa o el esposo o los hijos. Por eso digo yo que esta lista es incompleta. Yo creo que es más el pecado que hay. Sin embargo, ya estaba presente cuando el apóstol Pablo vio eso tan terrible allá, en donde él estaba, y por eso le escribe esta carta a este pastor para decirle, tenga cuidado, tenga cuidado. Gracias a Dios que por su gracia Dios nos ha librado a nosotros de una vida así, ¿no? Si el Señor no me hubiera salvado a mí, yo no sé dónde estaría yo, quién sabe. O como decía una vez alguien, a lo mejor 2 metros bajo tierra, o quién sabe en dónde, haciendo qué cosas, ¿verdad? Pero se ha cumplido lo que dice el Señor en 2 Corintios 5, 17. ¿Qué dice en 2 Corintios 5, 17? 2 Corintios 5, 17, el Señor dice lo siguiente, que es, esto tenemos que aprendernos esto de memoria. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué quiere decir estar en Cristo? Si alguno ha recibido a Cristo como su Salvador,
en su corazón, si Cristo está en su corazón, si Él está en los caminos de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Porque el que recibe a Cristo llega a ser una nueva persona, llega a ser renacida de lo alto por el poder del Espíritu Santo. Sus hábitos cambian, su vida cambia desde todo punto de vista, como ciudadano, como padre de familia, como hijo, ¿verdad? Como esposo, en todo. Es una vida nueva la que Dios nos da. Y por eso Jesucristo es la esperanza para este mundo perdido. Hermanos, recordemos las palabras con las cuales inició el apóstol esta lista. Él dice, debes saber esto, ¿no? Nuestro mundo no es un paraíso, hermano. Y lo peor es que está agravándose más, ¿no? El hombre ha avanzado científicamente de una manera asombrosa. Estamos enviando naves a otros planetas. Pero mientras el hombre hace eso, aquí hay guerras, atrocidades, crueldades, cosas terribles. Nunca hemos podido vivir en paz, ¿verdad? Porque es que Jesucristo es el príncipe de paz. Si no lo tenemos a Él, no habrá paz. La solución está en Jesucristo. Él ha cambiado nuestro corazón y puede cambiar el corazón de cualquiera de estas personas que tienen estas características que hemos estado examinando en estos domingos. De manera, hermanos, que vamos a orar. Damos gracias al Señor por lo que ha hecho en nuestras vidas, pero vamos a orar por este mundo incrédulo y pecador, en el cual vivimos. Es una realidad, pero tenemos que tener cuidado, porque hay un peligro inmenso. Amado Señor y Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias en esta mañana porque tú nos miraste con misericordia y viendo nuestro pecado y maldad, enviaste a tu Hijo a este mundo a hacerse hombre, a enseñarnos a vivir, pero también dio su vida en la cruz por estos pecados tan horrendos que hemos cometido. Tu palabra dice que en la cruz Él cargó con nuestros pecados, que la deuda que teníamos ante la justicia divina, Él la pagó, y que todo el que se acoge a Él como su Salvador tendrá en Él el perdón, la cancelación de sus deudas, tendrá un abogado eficaz que lo lavará, lo limpiará, lo purificará. Padre Celestial, nosotros creemos que esta es la única solución para el mal que hay en el mundo y lo que estamos viendo todos los días. Bendito Dios, ayúdanos a predicar este evangelio. Padre, no es fácil, es difícil, porque la gente no está con los brazos abiertos, lista a recibir el mensaje. Es necesario que tú los liberes de la esclavitud del pecado primero. Sin embargo, Señor, te ofrecemos nuestras vidas. Te pedimos que nos hagas mensajeros de las buenas nuevas de salvación. Te pedimos, Señor, que en verdad nos acompañes y nos ayudes a dar este testimonio que puede transformar el mundo. Gracias, Señor, te damos por Jesucristo nuestro Salvador. Amén.